Hola, soy Laura Barona, recién especializada en anatomía patológica por el Hospital Universitario Virgen de la Risaca de Murcia. Y bien, en esta presentación voy a hacer una revisión de las últimas novedades que han aparecido en la actualización de 2007 del sistema de Bethesda en relación al tiroides. Para ponernos en contexto, bueno, recordar que el nodo tiroideo, esta lesión que aparece en el tiroides, delimitada y distinta del tejido circundante, que tiene una prevalencia pues, variable en función de la disponibilidad de yodo del medio. Decir que en mi región, en la región de Murcia, esta prevalencia es alta y está en torno al 30%, la prevalencia de patología tiroidea. La importancia de evaluar el nódulo tiroideo está en excluir la presencia de cáncer, que se sitúa en torno al 5 al 15% de los casos. Como factores predisponentes tenemos la edad avanzada, el ser mujer, el déficit de yodo y el haber recibido radiación. En cuanto a la evolución del nódulo, es decir, que aproximadamente un tercio disminuyen de tamaño, otro tercio permanecen estables y algo más de un tercio o hasta el 50% continúan creciendo de tamaño. El objetivo de evaluar el nódulo tiroideo, como ya he dicho, es diferenciar entre lesiones malignas de benignas. Para ello contamos con la historia clínica, la exploración física y una serie de pruebas complementarias que van a ser imprescindibles. La determinación hormonal con la determinación de TSH, T3 y T4, la ecografía y la punción, aspiración con aguja fina. En cuanto a la ecografía, decir que los radiólogos se basan en la clasificación de TIRADS para clasificar las lesiones radiológicamente entre más benignas o malignas. Y decir que esta clasificación pues, no está exenta de limitaciones, la ecografía en concreto, y por ello en algunos hospitales de referencia disponen además de otra técnica que es la elastografía, que parece perfilar mejor en este sentido y ayudar a distinguir estas lesiones. Decir que la PAF es la técnica más segura, precisa y coste efectiva, con valores predictivos positivos, sensibilidad y especificidad cercanas al 100% y tasa de falsos negativos y falsos positivos muy bajita. El control ecográfico además ayuda a aumentar la sensibilidad de esta técnica. En cuanto a las indicaciones de realizar una PAF, pues básicamente son dos, en función del tamaño, mayor de 1 centímetro, y el patrón ecográfico de sospecha. Además, nos basamos en la historia clínica del propio paciente, atendiendo a antecedentes personales o familiares de neoplasias tiroideas, entre otras cosas. En cuanto a los aspectos técnicos, es decir que la PAF la suele realizar un radiólogo o un endocrino, bajo visión ecográfica con una aguja de calibre entre 23 y 27. El material que obtenemos con la punción se extiende sobre un porta y se fija en alcohol al 96%. Estas extensiones se tiñen con Diffquick, con hematoxilina eosina o con Papa Nicolau. Las complicaciones de estas técnicas son poquitas, siendo el hematoma local el más frecuente. Una vez hemos realizado las extensiones, le toca al patólogo realizar el diagnóstico. Y este se basa en una serie de categorías diagnósticas que han sido propuestas por el consenso de Bethesda. Es decir, que ha tenido este consenso de Bethesda la última actualización en 2017. No ha habido modificaciones en cuanto al número de categorías diagnósticas. Sí que ha habido pequeñas modificaciones en algunas de estas categorías, que es lo que vamos a comentar a continuación. En cuanto a la categoría 1, no diagnóstica o insatisfactoria, se refiere a aquellas muestras sanguinolentas, frotis mal fijados o con un número inadecuado de células.
ya que recordamos que se necesitaban al menos mínimo 6 grupos celulares con 10 células. Decir que en la última actualización se enfatiza una serie de excepciones, y es que la presencia de abundante coloide o la presencia de cualquier celularidad atípica, independientemente del número, sería una categoría diagnóstica. Se debería dar un diagnóstico a estas muestras. Asimismo, como la presencia de exclusivamente macrófagos que, en ausencia de signos ecográficos de sospecha, serían reportados como contenido de quiste y no habría que repetir la punción. Decir que esta categoría no debería darse en más del 4% de las muestras, pero en función de las series esto suele ser más elevado. El riesgo de malignidad es bajito y la indicación ante este diagnóstico es repetir la punción. Aquí algunos ejemplos. Arriba a la izquierda una muestra sanguinolenta en la que no se puede distinguir la celularidad que hay debajo. Abajo a la izquierda escasas células agrandadas y desecadas en las que no se puede distinguir el detalle nuclear tampoco. A la derecha arriba tenemos fibras musculares de músculo esquelético y abajo epitelio respiratorio que indican que se ha pinchado una zona que no es el tiroides. En cuanto a la categoría 2, que indica benignidad, decir que no ha habido modificaciones, por lo tanto la vamos a pasar. En cuanto a la categoría 3, atipia de significado incierto o lesión folicular de significado incierto, recordad que es una categoría muy heterogénea en la que se incluyen lesiones con células atípicas y nódulos mixtos macro y microfoliculares que no se pueden catalogar ni como benignos, ni como neoplasia folicular, ni como sospechosos de malignidad. Pues bien, la novedad en esta categoría es que además de indicar esta categoría se recomienda subclasificar la atipia que encontremos en esta serie de subcategorías, bien atipia citológica, arquitectural, citológica y arquitectural, de tipo de células de Hodle, no especificada, o de células linfoides atípicas. Esta categoría no debe representar más del 10%, pero también se supera en muchos casos. La indicación es repetir la punción o hacer cirugía, y además la novedad en esta última actualización es que se añade la posibilidad de realizar pruebas moleculares para afinar el diagnóstico. El riesgo de malignidad está entre el 5 y el 15% y si se repite el diagnóstico, si se repite la PAF, suele repetirse el diagnóstico hasta el 50% de los casos. Por ello, la indicación de realizar pruebas moleculares que puede ser útil para ayudar a perfilar el diagnóstico. Aquí vemos algunos ejemplos. En esta imagen se observan escasas células con núcleos agrandados y alargados y algunos rasgos de carcinoma papilar, como presencia de hendiduras, que sería categorizado como atipia citológica. En esta imagen se observan escasos microfolículos, que sería catalogado como atipia arquitectural. Aquí algunas células de tipo oncocítico, como atipia de células de Hodle. Aquí vemos células con grandes núcleos, anisocariosis, y sería catalogado como atipia no especificada. Por último, la presencia de un grupo tridimensional con núcleos agrandados y con cierto aclaramiento cromatínico sería catalogado como atipia citológica y arquitectural. Hay que hacer un pequeño inciso para recordar que en los últimos años pues hay algunos centros, como en este trabajo del Hospital Universitario de Cruces y de Basurto, en el que debido a un elevado número de PAFs catalogadas como categorías no diagnósticas, pues
se ha apostado por emplear la BAG, la biopsia con aguja gruesa, como herramienta inicial o como complemento ante una PAF no diagnóstica, habiendo obtenido resultados mejores. Continuamos con la categoría 4, neoplasia folicular o sospecha de neoplasia folicular, que es aquella que incluye nódulos microfoliculares y lesiones con células de Hurley. Es la categoría que más modificaciones ha sufrido debido a la incorporación de una nueva entidad, que más adelante comentaré, que es la neoplasia tiroidea folicular no invasiva con características nucleares de tipo papilar, o NIFT. En la clasificación original, en esta categoría, la categoría 4, si las células presentaban núcleos sugerentes de carcinoma papilar, eran excluidos de esta categoría. Sin embargo, ante la incorporación de esta nueva entidad, se incluyen casos con patrón folicular, con leves cambios nucleares de tipo carcinoma papilar, como aumento del tamaño, aumento de irregularidad del contorno nuclear o aclaramiento cromatínico, siempre que no haya papilas o pseudoinclusiones nucleares. Con además la idoneidad de añadir una nota en la que se especifique que se podría estar ante una variante de carcinoma, una variante folicular de carcinoma papilar o ante la variante indolente de este, que es la NIFT. La indicación, de nuevo, vuelvan a aparecer las pruebas moleculares como novedad en esta categoría. En cuanto a la categoría 5 y 6, pues no ha habido cambios tampoco. Esta tabla simplemente es para ilustrar cómo se ha modificado el riesgo de malignidad según las categorías en función de la presencia de la nueva entidad antes de 2017 y con la incorporación de la nueva entidad. Además de la implementación de las pruebas moleculares en las categorías 3 y 4 para manejar y ayudar en el diagnóstico. A continuación voy a profundizar un poquito en los dos puntos más novedosos de la última actualización. Es la aparición de esta nueva entidad que he comentado, la NIFT, y la aparición del estudio molecular en PAFs tiroideas. En cuanto a la NIFT, viene definida por la OMS como neoplasia no invasiva de células foliculares de tiroides con patrón de crecimiento folicular y algunas características nucleares de carcinoma papilar. Era lo que anteriormente se denominaba carcinoma papilar variante folicular encapsulada. Es un tumor de bajo potencial maligno con un comportamiento biológico similar al adenoma folicular, con un riesgo de recurrencia muy bajito. En cuanto a los criterios, bueno, en primer lugar decir que se presentan como nódulos bien delimitados, homogéneos, hipoecoicos en la ecografía, tienden a aparecer en la cuarta a sexta décadas, aunque lo hacen con un amplio rango de edad. Los criterios son estrictos y son la presencia de una cápsula clara, un patrón de crecimiento folicular en el que no ha de haber papilas ni cuerpos de samoma, ni un porcentaje de crecimiento sólido trabecular o insular superior al 30%. No ha de haber invasión vascular ni de la cápsula, ni necrosis tumoral, ni actividad mitótica importante. Menos de 3 mitosis por 10 campos de gran aumento. Y lo más característico, la presencia de rasgos nucleares de carcinoma papilar, que la OMS clasifica con un score en el que han de cumplirse al menos 2 de estos 3 ítems que aquí señalo. Cambios en el tamaño y la forma, como alargamiento y solapamiento,
o cambios en la irregularidad de la membrana, con presencia de hendiduras o pseudoinclusiones, o cambios cromatínicos como aclaramiento. Dos de estos tres ítems han de aparecer alterados para considerarse criterio de NIF. ¿Cómo se observa la NIF en una punción, en una extensión? Pues suelen ser extendidos celulares con coloide variable, y así como tener estos rasgos nucleares característicos de carcinoma papilar en variable intensidad. Pueden verse además grupos tridimensionales de células foliculares y microfolículos. Decir que un 50% de los casos se clasifica como ha de clasificarse en la categoría 4, como neoplasia folicular o sospechoso de neoplasia folicular. Un 25% de los casos se clasifica como en la categoría 3 y un 25% en la categoría 5, sospechoso de malignidad. Además, pues recordamos la idoneidad de añadir una nota advirtiendo de que la distinción entre carcinoma papilar y NIFT no es posible mediante citología y requiere el estudio histológico de la pieza para distinguirlas. A continuación, en cuanto a los estudios moleculares realizados en la PAF de tiroides, es decir, que se han aprobado por la Sociedad Americana del Tiroides en 2015 como ayuda a los clínicos en el seguimiento y para perfilar mejor el diagnóstico y el manejo de los nódulos tiroideos. Se han realizado diversos estudios y se han creado diversas plataformas moleculares que han ido aumentando de sensibilidad y precisión en muestras citológicas. Las más conocidas y comercializadas, afirma TiroSeq y TiroGem, pues tienen sus ventajas, cada una de ellas, y también sus limitaciones. A continuación pongo un par de ejemplos de la utilización de estas plataformas. En este ejemplo vemos un pequeño grupo tridimensional con rasgos nucleares de carcinoma papilar que sería categorizado como atipia de significado incierto en la categoría 3. La indicación sería o repetir la punción o hacer un test. Recordamos que hasta un 30% de las veces que repetimos la punción vuelve a darse el mismo diagnóstico. Es una categoría de bajo riesgo, pero hay que descartar que se trate de una NIFT o un carcinoma papilar con estos hallazgos. Recordar que las mutaciones en BRAF y las fusiones en RET son propias del carcinoma papilar clásico y excluirían la NIFT. La NIFT no tiene alteraciones moleculares específicas y comparte algunas alteraciones con otros tumores tiroideos de patrón folicular, con alta prevalencia de mutaciones en la familia RAS. Pues bien, se realizó el test, afirma que resultó sospechoso. Este tipo de test da un diagnóstico de sospechoso o benignidad. En el caso de que fuera benignidad, no habría que hacer nada más al paciente salvo seguirlo. En el caso de que fuera sospechoso, habría que realizar la extirpación de la lesión para llegar al diagnóstico definitivo. En este caso, fue sospechoso, se realizó la biopsia o resección y el diagnóstico fue de NIFT, con lo cual la indicación que dio el test era la correcta. En el ejemplo 2 se ven escasos microfolículos y fue diagnosticado como neoplasia folicular o sospechoso de neoplasia folicular en la categoría 4. Recordad que las mutaciones puntuales en estos genes están asociadas a cáncer en el 100% de los casos. Se realizó el panel de TiroSeq que detectó una mutación en HRAS y por lo tanto el diagnóstico definitivo fue de adenoma folicular y por tanto, pues como ya indicaba, la mutación no se trataba de cáncer. Y nada más ya para acabar, como conclusiones,
Recordar que el sistema Bethesda sigue suscitando interés en la comunidad científica y continúa en evolución, por lo que van a seguir apareciendo mejoras sucesivas. El empleo de la biopsia con aguja gruesa como sustituto de la punción es ya una realidad en muchos centros, lo que puede suponer cierta amenaza al sistema de Bethesda. Se ha avanzado mucho en el desarrollo de plataformas moleculares y a medida que continúen avanzando, se hagan más precisas y menos costosas, pues van a acabar convirtiéndose en una parte más del diagnóstico y de la evaluación del nódulo tiroideo. Y nada más. Muchas gracias por vuestra atención, un saludo y hasta pronto.